y saludables. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Fernanda Tapia y estoy en otro programa más de su serie Escuela Saludable. Como de costumbre, me acompaña Miguel Conde. Miguelito, bienvenido. Fer, ¿cómo estás? Muy contento, con mucho gusto de estar de nuevo con todos ustedes que nos ven en sus casas. Y bueno, para decirles que esta vez abordaremos un tema muy delicado. Los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, un tema importante. Es Fer. algo de veras delicado y preocupante, sobre todo pues, porque el número aumenta de estos casos. Vamos a Así recapitular un poco y recordemos que esos trastornos son un problema de salud muy grave, porque no solo tienen consecuencias a nivel nutricional, son la expresión de problemas psicológicos y emocionales de consideración para la integridad de nuestros jóvenes. Así es, Fernanda. Estos trastornos se expresan por una distorsión de la propia imagen. Y aunque el principal problema de salud a nivel nacional sea el sobrepeso y la obesidad, hay otros de igual importancia que son a veces un poco difíciles de detectar, como estos. Claro, para saber más del tema y tener información que nos permita prevenir oportunamente los trastornos de conducta alimentaria en nuestros escolares de educación básica, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe un especialista en el tema, pero miren, qué especialista, ¿eh? Tremendo conocedor, y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Armando Barriguete Menéndez. Él es especialista en el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, pues en este caso, doctor, bienvenido. Gracias por estar con acompañarnos. nosotros. Y bueno, en este caso vamos a comentar cómo estos pueden afectar a los escolares de educación básica. Uno pensaría que era para más grandes, ¿no? Y ahora estamos descubriendo que no, que esto afecta a más niños. Bienvenido, doctor Barriguete. Y bueno, ¿cuáles serían los principales signos o conducta, los focos rojos que tendríamos que estar atentos, quien sea, un maestro, un padre de familia, en los adolescentes, quién, o sea, y qué tenemos que ver? Sí, yo creo que hay 3 puntos básicos como papá o como maestro o como niño a observar, que es cuando me preocupa muchísimo mi peso, mi figura o la comida. Ya. ¿Sí? Una Cuando alguna de estas excesiva 3 en ellos. cosas me preocupa de más o platico de más o comento de más, o yo como papá veo que es algo que está regresando y regresando, quiere decir que son indicadores que algo está pasando en mis emociones, como ustedes bien lo definieron, y se está expresando en mi alimentación. Otra cosa importante, a veces creemos que solamente son mujeres, también hay hombres. Claro, claro. ¿Sí? Creemos que solamente pueden ser adolescentes mayores, es decir, la edad de mayor riesgo son los 13 años las niñas y 15 años los niños. Pero nosotros vemos ya desde los 10, 11 años. Ayer yo vi una chiquita de 7 años, sí, que está muy preocupada porque la comida le engorda, ¿sí? Y le da miedo, ¿sí? Subir de peso. Exacto. Claro. Pero cuando cualquiera de mis hijos, de mis sobrinos, de mis alumnos, yo veo que se empieza a obsesionar por el tema del peso, ¿sí? Su peso, o el peso de las amigas, ¿sí? Claro. Su figura, o la figura de las amigas, o la comida. Es decir, que empieza a quitar de más o a poner en exceso, porque es hacia los dos lados. Cuando hablamos de trastornos de la alimentación, hay una parte donde va hacia la restricción y como resultado hay bajo peso. Claro. Hay otro grupo que va hacia el exceso, que pierde el control, que se nos ha olvidado, pero es un grupo muy grande y está asociado al tema de sobrepeso y obesidad. Y otra cosa, el de tener buen diente, y tener buen diente que durante muchos años fue
festejado, Claro, vanagloriado por claro. todos Déjalo, nosotros. está creciendo. No, y sírvele No. más. Ay, este me salió de buen diente y las mamás Sí, estaban y satisfechas. es igual al abuelo, ¿no? Y es igual al no sé qué. Y el abuelo y el papá tenían sobrepeso. Por ejemplo, si uno de mis padres tiene sobrepeso, yo tengo 3 veces más probabilidades de tenerlas. ¿Sí? Si tengo papá y mamá, son 13 veces más probabilidades de que no lo tenga. Entonces, como papás, yo también, si estoy en sobrepeso, tengo que estar atento, ¿sí? Si estos temas también me están preocupando. O algo muy importante, o si estoy perdiendo el control al comer. Claro. ¿Qué quiere decir? Exacto. ¿Qué es perder el control? Digo, para Sí. que lo podamos ver. El ejemplo que todos podemos vivir y recordar es cuando yo estoy en una reunión, de repente me volteo y hay un Tazón. vasito con cacahuates, ¿no? Y vuelvo a platicar, es que cuando vuelvo a voltear ya no hay cacahuates, ¿sí? Pero no hay nadie junto a mí. Quiere decir que me comí los cacahuates y ni siquiera me di cuenta. Bueno, esto mismo, ¿sí? Cuando es con cantidades más grandes de comida, es decir, cuando me di cuenta ya me comí el pastel. Hasta el plato del de ¿Sí? junto. O ya me comí mi parte y la de mi esposa. ¿Sí? Esto habla de que estoy perdiendo el control al comer. Qué ¿Sí? fuerte, Me estoy ¿eh? pasando. Entonces, son conductas, ¿sí?, que se salen de la normalidad y que cuando son con cierta frecuencia, el riesgo a... primero, el riesgo a estar canalizando toda mi parte emocional por la comida ya es grande porque me estoy tragando o desviando a mi sensación de emociones. Pero por otro lado, el tema de sobrepeso y obesidad se nos va a ir hasta las nubes. Oiga, es que esa es otra. ¿Cuál sería la peor consecuencia de cualquiera de estos extremos? Bueno, al final el desequilibrio, ¿sí?, en la salud. Y a veces la muerte, ¿no? Hacia parte, sí, de bajar de peso, ¿sí? Y todos los efectos de bajar de peso y todos los efectos de subir de peso. Por eso, la idea del secretario Córdoba, ahora que está a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, es que nos enfoquemos en una nueva cultura de la salud y veamos que el contexto escolar es un gran espacio. Es un gran espacio para seguir aprendiendo de la salud y para seguirla practicando. Es decir, lo que yo me llevo aquí de la escuela va a enriquecer a mi casa. ¿Sí? Es decir, mis padres, yo como alumno, porque yo voy a ver estos programas como niño, como adolescente, tengo que estar atento y atenta a si mis papás comen también de más. Claro. ¿No? Es decir, Y si ya las identifican, porciones- Te dicen, papá, eso no es saludable. Cierto. Pero ya te lo dicen. Y qué bueno que lo digan, porque al final todo esto está hecho para ustedes y ustedes son un canal muy importante para nosotros mismos de reflexión. Entonces, el tema de comer, ¿sí? El tema de no saltarnos los alimentos. Ustedes han tenido muchos programas en donde hacen énfasis que hay que desayunar, Claro. Claro. que hay que tener que es su básico, lunch, Respetar los horarios, ¿no? respetar los horarios, sí. ¿Nos podría comentar esto de la escala que existe del hambre y de la saciedad? Pues para aquellos que no la conocen, ¿qué es? ¿Cómo se puede utilizar este recurso? Ok, la idea de haber desarrollado estos materiales es resultado de que hemos visto que son 2 ejes los prioritarios para que uno esté en equilibrio físico y emocional. ¿Sí? El primer eje es el eje de las emociones, es decir, es muy importante que yo esté en contacto de cómo me siento. ¿Sí? Las filosofías, ¿sí?, todas las filosofías, las tradicionales, siempre nos han invitado a que nos preguntemos cómo nos sentimos. Claro. Está desde el yoga hasta cosas más elaboradas. Y es muy importante que nosotros nos podemos preguntar, nosotros como niños y niñas, preguntarnos cómo me siento. Hacer contacto ahí adentro. Así de, Sí, hoy cómo Y me ¿cómo siento. andas? escuchar nuestro cuerpo. Sí, ¿no? pues es que nos decía hace mucho de rato esto algo es cierto. terrible. ¿Cómo podemos salir disparados de la cama al autobús escolar? Porque me desperté 5 minutos Pero- antes pero- de la hora. Negar el hambre, Y se ¿no? te va el Negarla, desayuno. ya ni me acuerdo de ella. Sucede una conclusión muy interesante que es como me siento, me veo. Y no es esa conclusión que hemos recibido de los medios de comunicación, que es como me veo, me siento. Es decir, los medios nos venden la idea de que me van a cambiar mi manera de verme para sentirme mejor. Y eso es imposible. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros y nuestros niños, nuestros hijos, les quede muy claro que como me siento es mi manera de estar yo registrándome y verme hacia afuera y a partir de ahí tener alguna acción. Si me siento triste, pues ver por qué me siento triste o decirle a mis papás, oye, apapáchenme, ¿sí?
o a mi amigo. Se vale pedir a darle lugar, papacho, ¿no? Darle sí. lugar a las emociones. De pronto Sí. satanizamos el estar triste, el estar enojado, el llorar. Bueno, y no se vale compartirlas. Se vale compartir, Sí, porque claro. ¿qué van a decir si confieso que estoy triste? Mejor voy y me zampo medio Claro. litro de helado de chocolate y eso ya es terrible. O lo contrario, ¿no? Pero Sabes generalmente- que no tengo ni hambre, no. Cierto. Pum. Pero generalmente eso sucede cuando yo me salté mi registro. ¿sí? Exacto. Es decir, Porque mi no hice registro contacto. necesita una respuesta. ¿sí? Pero ante mi registro de cómo me siento, porque también me puedo sentir angustiado y preocupado, y si registro la preocupación caigo en cuenta que tengo mañana examen. Claro. Entonces, si asocio mi preocupación con mi examen, pues le hablo a mi amiga que tiene unos Tiene una apuntes acción preciosos, concreta, ¿no? le voy a marcar, la voy a ir a visitar y que me ayude a estudiar. En lugar de irme a comer el medio litro de Sí, helado. y no resuelves ni el problema No, bueno, que no. tenías, el que te está Cierto. provocando ese sentimiento, y te metes en otro problema. Pero a veces nos cuesta ya trabajo identificar de dónde viene esa angustia. ¿Qué les parece que vemos esta tabla? Existen diversas formas en que padres de familia y maestros pueden intervenir para atender los trastornos de conducta alimentaria. Sensibilizar e informar oportunamente a los alumnos sobre la importancia de una alimentación correcta y los posibles riesgos para su salud es una de ellas. El alumno tiene que saber autocuidarse, al estar pendiente de lo que necesita física, intelectual y socialmente, siguiendo un eje rector personal, desarrollando gustos y preferencias propias. La autoefectividad le ayudará a definir prioridades y dirigir acertadamente sus acciones. La autoestima, por su lado, se construirá a partir de la satisfacción de necesidades físicas y emocionales. Los padres pueden ayudar a sus hijos a reconocer los problemas de alimentación realizando un ejercicio en el que defina el hambre que tiene antes de las comidas y la saciedad que tenga después, haciendo un registro de todas las comidas en un día. De la misma forma, podemos cotidianamente registrar las emociones tanto positivas como negativas, reflexionar sobre sus causas y así identificar lo que necesita. Y además ya va a estar en la página, nos están aquí comentando esta tabla para que bueno. todos La podamos consulten. consultarla y no llegar ya cuando estamos desfalleciendo a Porque pedir es un algo. conocimiento resultado de los casos difíciles, pero es un conocimiento que a todos nos beneficia. Sí, sí. Y otra cosa Claro. importante, ¿por qué la lactancia materna es tan importante? Porque ahí se generan estos registros de hambre y saciedad de manera espontánea, es decir, se vuelve tan natural el que uno le dé de comer al bebé a demanda, que ves que el bebé prefiere en lugar de comer a papacho, por ejemplo. Sí, ya nomás quiere Es esa parte que abracito. tiene que ver hasta como con el instinto, ¿no? Sí. Que en este ritmo de vida tan acelerado de pronto perdemos y se nos va. Yo insisto mucho en esto de escuchar lo que te pide tu cuerpo. Oye, claro que sí. Una pregunta más. Claro. ¿Qué estrategias se han llevado a cabo? Ya estamos viendo el problema, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué estrategias se están llevando a cabo justamente desde la Secretaría de Educación Pública para prevenir la presencia de los trastornos de conducta alimentaria en los adolescentes que están cursando la educación básica? Bueno, pues es muy Principalmente. interesante la indicación del secretario Córdoba, porque, como ustedes saben, existe un curso básico, ¿sí? Al inicio, antes de que arranquen las clases, todos los maestros, 1.200.000 maestros, se capacitan, ¿no? Habla de un México maravilloso, ¿sí? Es decir, nuestros maestros llegan, aparte de sus capacitaciones durante el año, llegan fresquecitos con temas puntuales y recién capacitados. Entonces, de 3 días la capacitación pasó a 5, ¿sí? Y un día completo de salud. Entonces eso es histórico, es decir, eso Qué no bueno. sucede Sí. en otros países. No había sucedido en México, lo cual nos da, pues estamos muy orgullosos, pero aparte no sucede en otros países. Entonces, en este curso básico, ¿sí? 1.200.000 profesores van a tener esta información, ¿sí? Van a saber lo importante de lo que es la alimentación, ¿sí? Se habla de otros temas también, se habla del tema de prevención de las adicciones, se habla el tema de sexualidad, se hablan de otros temas, ¿sí? Y en el de la alimentación se retoma no solamente la parte de yo conocer la nutrición, sino también yo conocer la parte emocional asociada a la conducta, ¿sí? Se habla de que hay que estar alerta en el tema de los trastornos de la alimentación, ¿sí? Se les comparte un pequeño autocuestionario donde uno puede tener una idea si algo se atora, ¿no? Es decir, si me preocupa de manera excesiva mi peso o mi figura, o estoy haciendo algún tipo de conducta Ya, rara. ya estamos obsesionados con Sí. eso. Estar abusado. Ajá. Y segundo,
Se promueven este tipo de prácticas saludables a través de estos dos registros, el registro de las emociones y el registro de hambre y saciedad, para que nuestros niños, para que nuestros alumnos estén más atentos y tengan instrumentos para que ellos mismos y ellas mismas puedan empezarlos a implementar y lo lleven a la casa. Claro. La idea es que Se en la vuelven casa voceros. llegue uno a la casa y de repente, Sí. oye mamá, ¿tú sabes identificar tu hambre y tu saciedad? Ándale. La primera vez va a decir uno, ¿what? Y uno va a decir que sí, ¿no? A ver, ¿tú cómo le haces? Pues ya por ahí de las 10 de la mañana me echo una torta. No, mamá. Tu cuerpo después de 8 horas, ¿sí? De no haber consumido. Porque acuérdense que el desayuno es lo que uno consume a los 60 minutos de haberse despertado, no lo primero que come uno. O sea, lo primero que comen a los 60 minutos. De haberse despertado. ¡Guau! Oiga, no, qué bárbaro. Estamos Entonces sí es muy aprendiendo importante, ahora. Bueno. sí, el desayuno, resultado del hambre que yo tengo, es decir, volvernos a conectar que yo sí tengo hambre, pero si salgo corriendo, como decía Miguel, es imposible que yo lo registre. Digo que el hambre me agarre de la pata. Oye, doctor, espéreme un segundito, estamos aquí platicando con el doctor Armando Barriguete, qué cosas más interesantes. Vamos a ver, ¿verdad?, a lo largo de este programa muchas cosas más que ha llevado, bueno, de este tipo de actividades, ¿verdad?, y de iniciativas que ha llevado a cabo la Secretaría de Educación Pública, pues para atacar estos graves problemas. Sí. Oiga, pero antes acompáñenos a ver nuestra breve sección de ¿Sabías qué? Vamos a verla. Qué interesante. Vamos a verla. Gracias. ¿Sabías que las verduras y las frutas te ayudan a prevenir enfermedades? Desde quinto grado de primaria, los planes de estudio de educación básica tratan el tema de los trastornos de conducta alimentaria. En Ciencias Naturales se propone, dentro de los aprendizajes esperados, que el estudiante mediante una investigación y la reflexión grupal pueda conocer las características y riesgos de padecer obesidad, anorexia y bulimia. En primer grado de educación secundaria, el bloque 2, la nutrición como base para la salud y la vida, busca que el estudiante argumente la importancia de mantener una dieta correcta y consumir agua simple potable para favorecer la prevención de sobrepeso y obesidad como causa de otras enfermedades, las medidas de prevención de anorexia y bulimia. En segundo grado, el bloque Los adolescentes y sus contextos de convivencia contempla que las y los adolescentes discutan sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho a su desarrollo integral y que sean capaces de asumir decisiones responsables e informadas ante situaciones que ponen en riesgo su integridad personal como consecuencia del consumo de sustancias adictivas y trastornos alimentarios. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Y bueno, para saber cómo se realiza esta reflexión dentro del aula, vamos a ver ahora un ejemplo en nuestra sección Sugerencias Didácticas. Pura experiencia de los maestros, ¿eh? Vean qué interesante. En cuanto a la alimentación correcta, nosotros trabajamos los trastornos de ella a través de clases. Es decir, nosotros leemos el tema en el libro de texto, lo comentamos en clase, pero se dejan investigaciones que los niños realizan en casa o aquí mismo en la escuela en su horario del aula digital, y a partir de ello nosotros elaboramos clases o preparamos exposiciones donde los niños, al hacer todo ese trabajo de estar investigando, de estar exponiendo, de estar debatiendo los temas, van apropiándose del conocimiento. Más que nada centramos nuestro apoyo en la investigación desde Internet, porque es una herramienta bastante rica, es decir, podemos tomar de ahí mucha información, pero yo quiero hacer patente que el profesor tiene que estar al pendiente de lo que los muchachos revisan en el Internet, porque es fácil que se desvíen hacia otros temas, ¿verdad? O que les llame la atención por ahí algún otro tema y se desvíen. Entonces, con la coordinación mía y con el asesoramiento, es que ellos llevan a cabo sus investigaciones.
Me encantó lo que decía el maestro, que el alumno se apropie del conocimiento. Pues sí, ¿no? que lo haga importante que es. vivenciar. Muchas gracias al maestro Ángel Hugo Cruz Razo por este testimonio. Y bueno, pues suerte en las actividades que están haciendo para prevenir y terminar con este problema. Y bueno, ahora los invito a ver otra cápsula. Vamos a otra escuela donde el doctor Jorge Alejandro López nos explicará cómo abordan el problema de los trastornos de la conducta alimentaria en nuestra sección Gestión Escolar. Vamos a ver. Debido a que se realiza trabajo de manera transversal, junto con las áreas académicas que se les brindan a los alumnos, se ha trabajado con instituciones como el INJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud, con otro programa que se llama CAPA, y de manera directa se han referido, se ha podido establecer un vínculo con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, igualmente con la Facultad de Psicología. Digo, porque los casos son distintos y cada uno amerita un abordaje diferente. Para fortalecer los temas de trastornos en la conducta alimentaria, principalmente, bueno, se hace uso de las tecnologías de la información, uno. ¿Y de dónde se obtiene esa información? Principalmente obtenemos los datos de los comunicados o escritos emitidos por CEP en trabajo o en coordinación con Secretaría de Salud, como son las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Y los acuerdos nacionales para la nutrición o la prevención de la obesidad y sobrepeso en la población juvenil. Además de eso, se obtiene información de instituciones de salud importantes a nivel nacional como es el IMSS, el ISSSTE, la propia SSA y algunas otras referencias en cuanto a estados nutricionales internacionales, pero que se avalan en México, como lo son la CDC de Atlanta, por ejemplo. Para poder asegurar realmente un cambio en los hábitos alimenticios y prevenir a futuro trastornos en la alimentación en alumnos de esta edad, se debe, uno, reforzar la materia teórica, sino nada más desde el punto de vista científico, sino aplicado al resto de las materias o asignaturas que ellos llevan. Dos, trabajar padre e hijo. No nada más la materia de trabajo son los alumnos, sino también los padres de familia que integran a la comunidad escolar. Y reforzar con este tipo de capacitaciones a los padres las conductas a nivel familiar. Tres, establecer planes estratégicos de trabajo a nivel cooperativa en cada una de las escuelas para empezar a fomentar la venta de productos realmente saludables, ¿no? Y cuatro, aplicar de una manera práctica los conocimientos en cuanto a salud y en este caso a nutrición en cada uno de los alumnos, a través de juegos, a través de dinámicas, no nada más lo teórico, sino realmente dinámicas que ejemplifiquen el conocimiento teórico y realicen o dejen un aprendizaje significativo en los alumnos. Muchas gracias al doctor López Gamboa. Y bueno, aquí la plática se puso buena. Vamos a regresar aquí con el doctor Barriguete. Oiga, doctor Armando, a ver, cuéntenos de las principales estrategias ahorita. Ok, bueno, el secretario Córdoba saca un acuerdo muy interesante en donde de manera permanente se crea la Semana Nacional de la Alimentación Escolar. Ah, qué Esto es muy bonito. interesante porque se trabaja durante el año, pero esta semana se concentra en el tema de alimentación, obviamente actividad física y consumo de agua. Y es a partir del día 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, y el 15, que es el Día Mundial de Lavado de Manos. Sí, Entonces somos, octubre. yo les puedo decir que uno de los primeros países que hace esto. Y en esta semana sucede la Semana del Gusto. Nos asociamos con Francia y otros países. Ajá. Invitaremos un grupo muy grande de chefs en todos los estados Está genial. para fomentar el descubrir, por eso es la Semana del Sabor, el sabor de las verduras. Es decir, una verdura Claro. bien hecha es maravillosa. Mal hecha Yo es me para, apunto, doctor, para para conejo. la Semana del Sabor. Pues ya estamos, yo creo que hay que venir y... Todos. Sí. Oiga, qué Eso está delicioso. muy No, qué interesante. maravilla. Y qué buena Y es- manera de aprender y de integrar, ¿no? Distintas Todos los actividades. estados va a haber reuniones regionales previas. Qué Y bonito. esa misma semana el secretario Córdoba convoca a todos los ministros de educación del continente americano para discutir qué estos bonito. temas y compartirle las experiencias de México a todos estos países. ¿Dónde que a nivel Latinoamérica sí tenemos un grave problema, ¿eh? Sí, y somos líderes en el tema de salud. Ahora yo sí les puedo decir, yo me dedico a esto hace más de 25 años, el liderazgo que está tomando la Secretaría de Educación en el tema de salud escolar es excepcional, ¿no? Tenemos que estar maravilla. muy orgullosos. Qué maravilla, qué bueno, porque hace mucha falta. Y aparte en un país en donde tenemos tal tradición culinaria también. O sea, el poder medirlo. No pensar que la comida Cierto. mexicana engorda.
Son Sí, nuestras no. prácticas, es Son, otra cosa exacto, como lo las hemos visto. costumbres, las Es combinaciones. la manera en de fin. hacerla, las Oye, cantidades. pues una última recomendación, doctor, antes de que se Pues yo nos creo que acabe el tiempo. tenemos que cerrar con lo que empezamos. Es decir, nosotros, padres de familia y maestros, somos las figuras que siguen nuestros hijos. Es decir, y son de lo peor porque hacen lo que ven y no lo que les decimos. ¿Sí? Claro. Lo primero. Lo segundo, hay que estar muy atentos. Si les preocupa además la figura, el peso o la comida, algo está atrás. Claro. ¿Sí? Pero no hay que olvidar que yo soy el ejemplo y si yo quiero que mi hijo sea el Chicharito, tengo que jugar o llevarlo caminando, corriendo, porque los milagros no se dan. ¿no? Claro. Bueno, sí se dan de repente los milagros, pero son muy excepcionales. Pero no de este tipo. Así Sí, por esto favor. es el día a día. Entonces, sí es nuestras costumbres. Chequen el tema de hambre y saciedad, tienen checa de las Ya emociones. pueden ver la tabla en la, pueden página. ver y descargarla también en la página de ustedes, así que Ya estará ahí muy bien. es un gran Consúltenla. ejemplo de lo que hay que aprender y transmitirles a nuestras familias. Y bueno, les agradezco mucho la invitación. Al contrario, su tiempo. Muchas gracias, doctor. Como podemos ver, amigos, hay mucho que podemos hacer para cuidar nuestra salud y prevenir riesgos. Muchas gracias aquí al doctor Barriguete por compartir con nosotros su valiosa experiencia y de veras que hoy aprendimos un chorro, Miguel. Muchísimo, muchísimo. Recuerden que es nuestra labor ayudar a los jóvenes a construir una imagen positiva de sí mismos, que se conozcan, que se valoren, se cuiden y que disfruten de esta y otras etapas de su vida. Fer, nos despedimos bueno. esperando, por supuesto, que toda esta información les sea de mucha utilidad. Yo soy Miguel Conde y, por supuesto... Gracias, yo Fer. soy Fernanda Tapia. Los esperamos en otro programa de su serie Escuela Saludable, donde la educación por tu salud es nuestra tarea. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Come verduras y frutas, son ricas y saludables. Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Fernanda Tapia y estoy en otro programa más de su serie Escuela Saludable, porque no solo tienen consecuencias a nivel nutricional, son la expresión de problemas psicológicos y emocionales de consideración para la integridad de nuestros jóvenes. Así es, Fernanda. Estos trastornos se expresan por una distorsión de la propia imagen. Y aunque el principal problema de salud a nivel nacional sea el sobrepeso y la obesidad, hay otros de igual importancia que son a veces un poco difíciles de detectar, como estos. Claro, para saber más del tema y tener, como de costumbre, me acompaña Miguel Conde. Miguelito, bienvenido. Fer, ¿cómo estás? Muy contento, con mucho gusto de estar de nuevo con todos ustedes que nos ven en sus casas. Y bueno, para decirles que esta vez abordaremos un tema muy delicado. Los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, un tema importante. Es Fer. algo de veras delicado y preocupante, sobre todo pues porque el número aumenta de estos casos. Vamos a Así recapitular un poco y recordemos que esos trastornos son un problema de salud muy grave,
información que nos permita prevenir oportunamente los trastornos de conducta alimentaria en nuestros escolares de educación básica. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe un especialista en el tema, pero miren qué especialista, ¿eh? Tremendo conocedor, y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Armando Barriguete Menéndez. Él es especialista en el tema de trastornos de la conducta alimentaria y bueno, pues en este caso, doctor, bienvenido. Gracias, gracias.